¿Cómo se puede perdonar a una persona que no pide perdón? El pedir perdón puede ser como un símbolo de debilidad. Estamos intoxicando el ambiente, estamos intoxicando una relación, estás siendo envenenado con tu propio veneno, tú mismo. Es verdad que hay personas que les cuesta perdonar y hay otras que jamás en la vida lo van a admitir. Al final, convertimos a la víctima en verdugo y al verdugo en víctima. Si yo no he pedido perdón, yo estoy arrastrando un lastre conmigo. Yo tengo una piedra en el zapato que a mí no me deja caminar igual. ¿Y qué ocurre cuando uno se quita un peso muy grande? Avanza más rápido. Entonces tú puedes avanzar en tu vida mucho más rápido cuando has superado esa incapacidad que tenías. Claro. ¿Cómo se puede resolver un conflicto si ninguna de las dos partes se considera culpable? Pedir perdón no es fácil, pero es gratificante. Nunca se es más grande que cuando uno se pone de rodillas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Y Ahora Tertulia. Se dice que perdonar a tu propio verdugo es necesario para el beneficio de uno mismo. Pero ¿qué pasa si la víctima no siente esa mejoría emocional al pensar en perdonar? ¿Es el perdón un principio útil para todos o solo para los creyentes? ¿Alguna vez te has sentido atrapado por el resentimiento o por la culpa? Hoy vamos a explorar en cuanto a cómo pedir perdón y cómo perdonar pueden ser procesos liberadores que te ayuden a sentir paz y tranquilidad. Y lo vamos a hacer con tres mujeres extraordinarias que tengo hoy aquí, que son Viviana Montiel, Erika Gualteros. Gracias. Y Madalena Piñón. Hola, Elena. Bienvenidas. Vamos a empezar hablando porque hay algunas personas en el mundo, en general, que se niegan a pedir perdón incluso cuando reconocen que han hecho algo mal, ¿vale? Entonces, Viviana, ¿tú por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué crees que hay personas que les cuesta pedir perdón? En principio, creo que porque hay una cuota de orgullo muy grande en la persona. El pedir perdón requiere pues mucha humildad, y requiere un proceso de introspección personal, de reconocer nuestros propios errores, nuestros propios actos que hemos hecho mal, y esa humildad de decir, lo he hecho mal y tengo que pedir perdón. A veces llegamos al punto de reconozco que lo he hecho mal, porque además a veces la vida misma te lo muestra, o las acciones que has realizado pues son tan públicas y tan claras que sabes que has hecho mal, pero falta esa cuota de humildad, seguir ese proceso que te lleva a que el perdón sea completo, a lograr pedir perdón. Claro. Muy bien. ¿Qué opináis? Pues pensando en la pregunta que le has hecho a Viviana, es que sí, si nosotros no podemos tener humildad para reconocer nuestros... O sea, el primer paso para nosotros empezar es reconocer, admitir que lo hemos hecho mal o que hemos hecho daño a alguien. Una vez hecho eso, pues podemos pedir perdón. Pero eso no es nada fácil. Reconocer que se ha hecho algo mal, bueno, claro, no es nada fácil para muchas personas, para otras sí. Pero estamos hablando de las personas que les cuesta. ¿Por qué les cuesta reconocer que es que creen que tienen que ser perfectas? ¿Creen que tienen que dar una imagen de perfección? ¿O yo creo que va mucho también de la mano con un poco el narcisismo, ¿sabes? De las personas que tienen mucho narcisismo, que tienen mucho orgullo, que no aceptan nunca que se han equivocado. Aunque, como decía Viviana, se hagan las cosas muy evidentes, muy públicas, no lo van a aceptar nunca. Aunque las personas se les vea la herida, es latente ahí. Pero no lo van a hacer porque ellos jamás estarán dispuestos a agachar la cabeza. Ahora, cuando pasa un proceso tan
tan fuerte como este y hay personas que se les llega a tocar el corazón, ¿no? Y quieren hacerlo, pues tienen que hacerlo mediante ayuda, porque es un proceso que no se puede hacer solo, como un día, hoy me voy a levantar a pedirle perdón a todo el mundo, ¿sabes? Sino que mediante nuestras propias experiencias nos hacen llegar a ese lugar. Y pedir perdón no es fácil, pero es gratificante, es un arte. Es un arte. Realmente cuando podemos llegar a saborear lo que es el perdón, nosotros podemos aliviar almas y liberar la nuestra. Qué bonito eso último que has Pienso dicho. tal vez también que en algunas sociedades o también en ciertos sectores o en ciertas personas, el pedir perdón puede ser como un símbolo de debilidad. Claro. De que yo Sí. pierdo fuerza o pierdo respeto y entonces por eso también cuesta pedir perdón, ¿no? También lo pienso, por ejemplo, con los hijos. A veces pedirle perdón a nuestros hijos es difícil. Vamos a perder, no nos van a La respetar, autoridad. perdemos autoridad porque aquí yo soy la figura y yo no puedo mostrar esta debilidad. Y en realidad, pedirle perdón a nuestros hijos es la herramienta más grande que tenemos para demostrarles que en la vida todos nos equivocamos, que todos cometemos errores y que al contrario, hay que ser muy valiente para hacer ese proceso de decir, me he equivocado, bajo mi orgullo, levanto mi humildad y pido perdón. Aún a nuestros hijos, cuando nosotros hemos cometido errores con ellos. Eso es muy importante porque, como tú has dicho, esto es el ejemplo que se da a los hijos. Y al igual que tenemos que dar ejemplo de ser trabajadores o ser ejemplo de ser limpios en casa o en la higiene personal, es muy importante también enseñar estos valores. Sí. Y los valores es igual que los demás a la hora de enseñarlos, se enseñan por medio del ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos ven que los padres nunca piden perdón, pues dirán, pues será que Que no es es normal. importante pedir Que la vida perdón. va así. Porque si el hijo tiene claro que el padre ha hecho algo mal, es que no son tontos los hijos, ¿no? Entonces, 2 más 2 son 4. Exacto, exacto. ¿Qué opinas, Magdalena? Opino que estoy en desventaja. Me has colocado con 2 compañeras tan sabias las dos y me he quedado al final, así que han completado las respuestas. Pero como siempre digo, me gusta siempre recordar a nuestros seguidores que ninguna de nosotras es psicóloga ni especialista en estos temas. Entonces, yo personalmente no pretendo sentar cátedra sobre nada. Hablo sobre la experiencia vivida a lo largo de mis décadas. Pero bueno, ¿qué opino sobre este tema? He estado meditando en él. Es muy interesante meditar en cosas cotidianas que no tomamos en cuenta porque forman parte de nuestras conductas habituales y ni siquiera reflexionamos en ellas. Y creo que pararse a reflexionar es muy interesante porque nos da perspectivas que no habíamos considerado. Entonces, las conclusiones que yo he sacado han sido expuestas por Erika y por Viviana, ¿no? Pero sí, lo primero que he pensado es ¿por qué a algunas personas les cuesta pedir perdón? La primera respuesta, desde luego no estoy en ese grupo, o sea, tengo otros defectos, pero ese no lo tengo, no soy de las personas que les cuesta pedir perdón, al contrario, estoy ansiosa por pedirlo, ¿no? Cuando me doy cuenta de que la lié, no descanso hasta que no pido disculpas, pero soy consciente de que hay muchas personas que sí se les hace difícil. ¿Por qué se les hace tan cuesta arriba? Cada uno tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Para el que no le cuesta pedir perdón, se sorprende y dice, ¿por qué es tan difícil admitir la he liado? Perdóname, ¿no? A mí no se me antoja que sea tan difícil. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que desde ese punto de vista, lo primero que pensamos es, no pide perdón porque es una persona orgullosa. Cae la primera etiqueta.
El orgullo es la primera etiqueta que le colocamos a esa conducta. ¿Crees que es algo común el orgullo en todos, independientemente de que haya otros factores? Lo que yo me he dado cuenta, y me he dado cuenta con los muchos años, no es que lo descubrí hace 40 años, es que las cosas no son siempre blancas o negras. Eso es verdad. Cuando una persona reacciona en una manera, en este caso que nos ocupa hoy, incapacidad de pedir perdón, el primer adjetivo que nos viene a la mente es qué orgullosa, ¿verdad? Y ciertamente hay un componente de orgullo, pero creo que hay algo muy interesante que merece la pena meditar en esto, y es ¿por qué esa reacción que va asociada muchas veces al orgullo, ¿por qué la practica? ¿Por qué actúa de esta manera, no? ¿Por qué tiene orgullo? Pues yo me he dado cuenta a través de alguna persona que yo conozco de manera muy personal, incluso cercana a mí, que por mucho tiempo había pensado es que esta persona es muy orgullosa. Y con el tiempo me he dado cuenta, la persona en particular que está en mi mente ahora, que en su caso particular no es una cuestión de orgullo. Es fácilmente confundible, pero no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de inseguridades, de complejos. Y entonces, para equilibrar la balanza, cuando tú te sientes acomplejada respecto a otras personas o con muchas inseguridades, eso te dificulta pedir perdón, porque es la admisión de tus propias debilidades que a ti te torturan. ¿Me entiendes lo que...? El orgullo, al final. Eso es el No orgullo. tanto, Elena, no tanto. Es una reacción de supervivencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Necesito protegerme, porque no me siento capaz de procesar el hecho, emocionalmente no me siento capaz de procesar el hecho de que me sienta tan imperfecta. Es como una forma de esconder tu debilidad. Si yo pido perdón, pues sigo mostrando o me sigo sintiendo más débil y más vulnerable. Claro, no es tanto lo que tú le quieres demostrar a los demás, sino a ti mismo. Es lo que necesitas para ti mismo. Me he dado cuenta que para muchas de las cosas en la vida necesitamos estar emocionalmente preparados para hacerlas. Para todas las cosas necesitamos estar emocionalmente preparados para dar el paso. Entonces, para pedir perdón también tienes que estar preparado. Cuando has tenido una vida emocional, un desarrollo emocional desde tu infancia sano, emocionalmente sano, normalmente no vas a necesitar de esos recursos. ¿Comprendes? Pero cuando tu crecimiento ha estado salpicado de cosas que no te han trasladado, que determinadas actitudes, como el pedir perdón, no te empequeñece, sino que por el contrario te engrandece. Te engrandece como ser humano, no como orgullo, como ser humano. Una vez leí una frase que decía... Sí, pero Magdalena, pienso que el hecho de que una persona tenga unos problemas emocionales, vamos a llamarlo así, no justifica que tú puedas crear otros problemas emocionales a otras personas. Sí, Elena, porque al final convertimos a la víctima en verdugo y al verdugo en víctima. Sí, ¿Entiendes? Elena, Entonces yo entiendo que hay personas que pueden tener problemas emocionales, baja autoestima, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero eso es algo que tienen que trabajarse. Sí, ahí y no pueden permitirse el hecho de que porque yo no lo entiendo, me da igual hacer daño a la otra persona. Ya, Elena, o sea, todas las personas, sean narcisistas, sean orgullosas, sean como sean, bajo mi punto de vista, aparte de que tienen una responsabilidad, entienden lo que está bien y lo que está mal. Eso es algo que toda persona normal
entiende. Pero además desde pequeñitos Sí. ya se va entendiendo. Entonces, no me pongas excusas. O sea, tú tienes tus problemas y yo tengo los míos. Elena, Entonces, no vamos a justificar. Elena, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero lo que yo quiero decir es establecer unas bases que aplican tanto al hecho de saber pedir perdón como al hecho de saber perdonar, ¿vale? Y la última frase que iba a decir en esta parte, porque no quiero acapararlo todo, es: una vez escuché una frase decir, nunca se es más grande que cuando uno se pone de rodillas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en contra de lo que pensamos, nuestra grandeza radica en el hecho de saber aceptar que no siempre acertamos, saber aceptar que a veces hemos hecho daño, y en lugar de ser más grandes porque no perdono, soy más grande justo por lo contrario, porque sé pedir perdón. Perdona, Magdalena, yo ahora que te estaba escuchando, tratando de entender lo que estabas diciendo, o es lo que yo he entendido. Se tiene que evaluar todas estas cosas que estaba diciendo Magdalena, y yo creo que sí se debe de hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos perdonar. Claro. Y entonces yo ya no me voy directamente a la persona mala que me hizo daño, que me hirió, que me lastimó o de otra manera se comportó conmigo, sino que puedo despojarme de la persona para ir más allá de ella. Exacto. Y entonces yo puedo entender un poco por qué se comporta así. Tu comportamiento, déjalo no ahí. es aceptable. Sí, no es aceptable, porque no puedes ir por la vida dañando vidas. Exacto. Es verdad. Pero puedo entender un poco más por qué te comportas así. Y desde aquí, desde mi perspectiva, te puedo perdonar. ¿Sabes? Sí, me despojo de la persona mala, si no puedo entender, porque a lo mejor tuvo una niñez muy dura, porque le han hecho mucho daño, porque no tiene amor en su vida, y es lo que refleja y lo que va haciendo. Entonces yo desde mi perspectiva me despojo de la persona mala y puedo entender un poco más. Incluso le puedo llegar a abrazar y a sentirle compasión. Sí. ¿Sabes? Puedo sentir Qué maravilla. amor por esta persona. Maravilla. ¿Sabes? Captaste Creo lo que quería decir. Sí, que te Eso, puede gracias. ayudar a la persona que tiene que Sí. perdonar, le puede ayudar a entender esas circunstancias que Magdalena Exacto. decía. No voy a del justificar otro. absolutamente Claro. nada de su comportamiento. Claro, No lo exacto. justifico. Pero sí puedo entender un poco el por qué es así, por qué se Claro. comporta, porque que no es directamente que me quiso hacer daño, sino es lo que es él, lo que han hecho con esa persona. Claro, lo que pasa es que Elena. eso puede tener una repercusión, ¿no? Y es que tú puedes perdonar porque lo entiendes, pero el que tiene que pedir perdón, el agresor, tiene que entender que esa persona, tú ya no eres lo mismo para esa persona. Claro. Porque perdonar no significa que tú tengas que ser su mejor amiga. Claro, o pero amigo, también, ¿no? también quiere decir que aunque nosotros perdonamos y nos despojamos de esa persona y entendemos por qué se comporta así, yo no voy, o sea, quiero que se entienda que yo no tengo que volver a ese lugar, ni tampoco voy a permitir nunca que vuelvas a pasar sobre mí, o sea, en el Claro. sentido de que de la manera que me has hecho daño, X manera me hayas hecho daño. No voy a volverlo a permitir, pero quiero que sepas que yo te perdono porque puedo entender un poco de tu vida. Claro, Pero para tú tú allá tener, para tú y yo tener aquí. ese sentimiento de paz y tranquilidad, tratas de comprender por qué lo ha hecho, pero el beneficio es para ti. Claro. Es para ti, Claro. no es para el otro. El otro, aunque tú le hayas perdonado, sigue siendo víctima de su propia Conducta. forma de actuar, ¿no? Ya, O sea, pero- no va a salir de su agujero, aunque le hayan perdonado, si esa persona no recurre a un progreso personal, ¿no? Estoy pensando que el perdón, tanto perdonar como pedir perdón, vuelve las cosas a su estado natural, previo a la situación que lleva a tener que pedir perdón o a perdonar, ¿no? Y para ambas partes, porque si yo no he pedido perdón, yo estoy arrastrando un lastre conmigo. Claro. Yo tengo una piedra en el zapato que a mí no me deja caminar igual. Aunque o pueda tengo una parecer piedra que en la no. mochila que me pesa. ¿Por qué? Porque yo tengo un sentimiento negativo.
o malo. Veo a esa persona y ya no la puedo ver, necesito, me cruzo a la calle de enfrente para no cruzarme. O evito, si tengo que ir a una reunión y sé que va a estar, no voy. Claro. O sea, todas esas situaciones que llevan el que yo no he pedido perdón o no he perdonado, alteran mi vida natural, mi estado natural. Sí. Entonces, el perdón vuelve las cosas a su estado natural. Pero ese estado natural no es que todo está bien y somos amigos como antes. Exacto. Ese estado natural es cómo me siento yo, Exacto. cómo me sentía yo previo a que esta situación se diera. Entonces, si yo logro pedir perdón o perdonar, pues entonces con el tiempo y de a poco ya no evitaré cruzarme de calle, ya no evitaré ir a una reunión, ya no evitaré... A veces esto pasa mucho en conflictos familiares. Sí. Ir al cumpleaños de la tía porque me voy a encontrar con tal, Exacto. ¿no? Entonces empieza a volver las cosas a su estado natural. Eso no quiere decir que a partir de ahora, aunque yo haya logrado pedir perdón o haya perdonado, yo no vaya a tener cierto cuidado con las actitudes de la otra persona. Correcto. Claro. ¿Vale? Que yo no vaya a tomar ciertas precauciones para no volver a ser dañado, o no vaya yo a tener en cuenta que esas actitudes mías de una vez dañaron a alguien y tratar de no repetirlas, porque al final el perdón es eso cuando es sincero. Claro. Porque a veces te piden perdón con ese perdón condicionado. Vacío. Yo te pido perdón, Magdalena, porque la verdad que yo te hice esto a ti y sé que te ha molestado, pero tú también a mí me hiciste esto y escúchame, me tienes que pedir perdón a mí. Ese es un perdón condicionado que Muy en realidad, light. exacto, Un perdón muy light. que en realidad lo que está dejando ver es que yo no he hecho el proceso real que lleva el pedir un perdón sincero. Que yo no estoy preparada ni para pedirte perdón, ni que para que tú me lo pidas, porque si yo ya te estoy imponiendo un perdón condicional, el perdón es darlo sin esperar ni si ver lo que hace el otro. Sí. Muy bien. Claro, el perdón el perdón viene de la mano con algo muy genuino. Claro. ¿Sabes? El perdón tiene que ser algo como muy del corazón, porque al igual es un sentimiento. Yo pienso que la primera parte también, aparte de reconocer las cosas para perdonar, hay un paso muy importante, es perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos tener la valentía de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestros malos actos o por lo que hayamos hecho, tenemos compasión con las demás personas, porque nos tenemos que tratar como trataríamos a otra persona, con caridad, con bondad, con estos atributos que harían que nosotros pudiéramos perdonar y de la misma manera recibir un perdón. Eso que has dicho me ha gustado mucho porque estoy pensando en cómo se puede superar esa dificultad de pedir perdón, cómo superar ese orgullo, ¿no? Entonces esto último que has dicho, ¿puedes repetirlo, por favor? Porque Ya me veo. me ha gustado mucho. Creo que el entender, ¿no? ¿Cómo ha sido lo que has dicho? El entender que tú mismo necesitas hacer ese proceso. Efectivamente, gracias, pero Magdalena. igual de todas maneras no es fácil. Muchas veces necesitamos ayuda porque vamos también nosotros por el mundo pensando que no hacemos daño a nadie, ¿cierto? Pero de la misma manera nosotros nos hacemos mucho daño a nosotros mismos, no nos perdonamos, no podemos superar cosas, no podemos avanzar. Y el primer paso es hacerlo con nosotros. Una vez que nosotros lo hayamos hecho con nosotros, podemos sentir esa caridad con los demás, esa Claro, bondad con pero los demás. es muy importante, creo, ese punto para superar esta problemática, entender que no somos perfectos. Esa es la Exacto. base, ¿no? Me Sí, perdono por haber Entender fallado. que no soy perfecto me y que perdono aunque por no haberme tenía mala equivocado. intención, o sí, porque depende de Claro, pasa. las agresiones que se hayan causado, reconocer que bueno, pues ha sido uno de mis errores, ¿no? O es uno de mis errores, si es algo reincidente, ¿verdad? Claro. Entonces, si eso es un error y yo quiero mejorar como persona, tengo que corregir este tipo de actos, ¿no? Sí. Entonces tengo que empezar a trabajar en mí mismo. Es muy importante eso que has dicho, autoevaluarnos Sí. y
querernos en el sentido de decir, vale, he cometido un error, pero no soy Un monstruo. un monstruo, ¿no? Bueno, hay muchos monstruos en el mundo. Pero yo recuerdo... Esos, dudo mucho que Sí, que seamos Se rehabiliten. dudo mucho que quieran progresar personalmente, pero bueno, ya cada uno con... Pero a esto voy porque me hace acordar mucho de alguien a quien yo le había pedido perdón. Quiero contar algo personal. Alguien que yo le había pedido perdón y esta persona ya me había perdonado, ¿sabes? Fue algo muy fuerte, no sé qué. Y era algo que yo decía, madre mía, yo no sé si yo sería capaz de perdonar algo así. Pero yo busqué a la persona, hablé con la persona, traté de enmendar el error, sufrí por su dolor, ¿sabes? Porque sentí su dolor y yo, Dios mío, bueno, todas estas cosas, ¿cómo puedo sentir tan fuerte? ¿Cómo puede ser tan... ¿Cómo puede uno a veces ocasionar tanto daño, no? Y al colocarme en sus zapatos, yo decía, yo no sé si yo sería capaz de perdonar. El caso es que esta persona a mí me perdonó, experimenté con ella la caridad, el amor y la bondad, porque para esa persona, para mí, ha sido el mejor ejemplo que yo he tenido para poder perdonar, para poder yo perdonar. Y entonces, pero algo dentro de mí no me permitía perdonarme. ¿Sabes? Yo siempre decía, pero si hubiese sido de otra manera, no hubiese pasado esto, sí, y yo no podía. Y entonces en otra ocasión hablamos y me dijo, déjalo, suéltalo. Yo ya te perdoné hace mucho tiempo, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Entonces hablando y me fui a mi casa y entonces empecé a pensar, ¿qué es lo que pasa? Y en la conclusión di que yo no me había perdonado. Que yo no me había podido perdonar. Y al no perdonarme no dejaba ir la situación, no podía ver más allá. Entonces, una vez que yo me perdoné, que pude verlo desde otra perspectiva, pude empezar a que cuando muchas personas que a mí también me han hecho daño, me han lastimado, me han pedido perdón, ponerme en aquellos zapatos y poderlo hacer con bondad, con caridad y con amor, ¿sabes? Y soltarlo. Qué bonito. Me gustaría decir que reflexionando sobre esto, pues me he dado cuenta que efectivamente hay actitudes en la vida que son habituales, ocurren cada día y con personas normales, que son tóxicas. Se puso de moda en los últimos años eso de decir, es que esta persona es muy tóxica, es que tal, ¿no? Yo he aprendido bueno, no sé si habrá personas tóxicas, pero más que personas creo que hay actitudes tóxicas. Hay actitudes tóxicas y muchas veces las tenemos nosotros mismos sin darnos cuenta. Entonces, los errores van a existir por nuestra naturaleza humana, pues los errores van a existir y por lo tanto sus consecuencias también, con el consecuente dolor que puedes causar y todo eso. Pero el hecho de no ser capaz de pedir perdón, por más que pueda tener atenuantes detrás, los atenuantes que yo mencionaba al principio, ¿no? Está bien considerar esos atenuantes para poder ser generosa con la persona, tal como lo fueron contigo. Pero uno debe entender que esa actitud de no saber pedir perdón es tóxica. Algo tóxico es algo que envenena. Un tóxico es algo que envenena, que daña algo que está vivo. Entonces, si fuéramos conscientes de que cuando no somos capaces de pedir perdón a alguien, estamos intoxicando el ambiente, estamos intoxicando una relación, estás siendo envenenado con tu propio veneno, tú mismo, tú mismo. Ojalá cada persona hiciera esta reflexión. Al aprender a pedir perdón y superar todas esas cosas, eres el primer beneficiado. Te liberas de conductas tóxicas y sientes que una carga desaparece de tu vida y empiezas a sentirte mucho mejor. ¿Y por qué debemos? ¿Por qué merece la pena hacer eso? Pues porque aprender a perdonar significa aprender a sanar. No solo aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Es un ejercicio de sanación personal. Muy bien, sí. Gracias, Magdalena. Viviana, ¿cómo se puede resolver un conflicto si ninguna de las dos partes se considera culpable? No se resuelve. No se puede resolver si ninguno se considera culpable. Lo único que podría llegar a ocurrir ahí
es que individualmente y por separado alguna persona decida pues ejercer su propio proceso del perdón y dejarlo atrás. Pero si no se considera culpable, es muy difícil que eso suceda, ¿vale? Además, he pensado que a veces no se pide perdón también porque no se sabe cómo hacerlo. Por X motivos, pues porque he llevado las cosas a un límite tan grande que pedir perdón ahora es una vergüenza enorme para mí y no sé cómo hacerlo. Aunque me dé cuenta, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy y le digo ahora a esta persona, no, mira, perdóname por esto? Es que me da una vergüenza enorme. ¿Y qué sucede? Eso es, vamos, yo lo he sentido, eso, ¿eh? Sí, es un sentimiento muy real. Me introduzco totalmente en lo que estás diciendo. ¿Qué aprendemos de la experiencia de superar ese enorme bache y lograr pedir perdón? ¿Cómo se siente una persona cuando por fin consigue pedir perdón? Pues bueno, a ver, a mí me ha pasado estar creo que como a todas, en todos los puntos, ¿vale? De tener que pedir perdón, de perdonar sin haber tenido la culpa, de tener que perdonar habiendo tenido parte de la culpa, o toda, de tener que pedir perdón aún sabiendo que no he hecho nada malo, pero como la otra persona se siente así y yo valoro más la amistad, el cariño, la familiaridad o que la situación acabe, pues pido perdón aún cuando crea que no tengo yo la culpa, ¿vale? De cualquiera de las formas en que lo veamos y desde cualquier punto de vista en el que nos encontremos, de un lado o de otro, el pedir perdón nos libera. Hace que, porque cuando no pedimos perdón estamos con ese pensamiento siempre, es como un pensamiento rumiante que viene y siempre está ahí, y a veces estoy haciendo cualquier cosa y vuelve. Viene, sí. Y a veces voy y veo algo en la tele, me recuerda, eso me pasó a mí, y si no, que estoy hablando con otra persona y digo, ay, sí, porque yo una vez, o siempre lo tengo porque no lo he abandonado. Claro. Cuando yo logro o pedir perdón o perdonar, me libero de eso. Ya es una carga menos, que parece muy fácil decirlo, pero la liberación es enorme, y lo digo con conocimiento y con causa, con un sentimiento de que de verdad te sacas una mochila de 25 kilos de encima, ¿no? Y tu mente se libera, y entonces tienes espacio para otras cosas, que son mejores, que son más sanas, y que te hacen sentir mejor. Claro. ¿No? Y también supongo que se debe de haber aprendido la lección para intentar no volverlo a cometer, mejorar y no volver a caer en ese mismo error. Que esa es la parte más difícil. Que puede ser que caigamos, porque el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? No, porque cuando tenemos costumbres muy arraigadas en nuestra forma de ser, y sobre todo depende de la edad que tengamos, porque en los niños o en los jóvenes pues es mucho más moldeable, pero seamos realistas que ya a nuestra edad, pues moldear ciertas costumbres o ciertas características de nuestro ser que traemos de mucho tiempo es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces es muy probable que volvamos a cometer ese mismo error, tal vez no con la misma persona, pero sí con otra. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer, yo con esto tengo un problema. A mí esto me cuesta, a mí no ser de esta manera me cuesta. Exacto. Y que seamos capaces de o buscar ayuda o muchas veces nosotras mismas con nuestra introspección decir, a ver qué hago, cómo lo modifico. Si yo sé que hacer este tipo de chistes a mí me parecen chistes, pero a la otra persona le resulta algo chocante, y que lo haga una vez me lo perdona, que lo haga 2 veces, pero que si estoy yo insistentemente siendo de esta manera, pues llega un momento en que ya pues me cierra la puerta y ya está, ¿no? Entonces reconocerlo y ver cómo lo modifico y hacer un esfuerzo real. Claro. Por eso. Y si vamos a... Un matiz muy rapidito. Tenemos que continuar, pues nos quedamos sin tiempo y nos quedan... No, un matiz muy rapidito, es nada. Me ha gustado el ejemplo que ha puesto ella de quitarse una mochila de 25 kilos cuando aprendes a pedir perdón. ¿Y qué ocurre cuando uno se quita un peso muy grande? Avanza más rápido. Entonces tú puedes avanzar en tu vida mucho más rápido cuando has superado esa incapacidad que tenías. Claro. Entonces es algo que a todas luces va a ser positivo.
Hemos hablado de cómo pedir perdón y todo en cuanto a este tema, pero vamos a pasar a la parte de perdonar, ¿vale? Ahora somos las personas que tenemos que perdonar. ¿Cómo se puede perdonar a una persona que no pide perdón? ¿Cómo se consigue perdonar a alguien que tú ves que continúa siendo igual y que no hace ningún esfuerzo por reconocer y mejorar? Yo pienso que eso lo podríamos llevar al primer ejemplo que dio Magdalena. Con una persona que es cerrada y trancada por dentro, que nunca va a reconocer lo que hace o el daño que ha causado o que sigue causando, el hecho de que nos podamos despojar de la persona y ver el por qué le pasa y por qué de esa manera así, aunque, como le digo, no justificamos el hecho de que sea así, nos hace pensar en su comportamiento. Esa persona jamás va a venir a pedirnos perdón, jamás se va a esforzar por hacerlo. Entonces, el llevarlo a mirar por qué es así y nosotros poderlo perdonar en nuestro interior, nos libera. Porque es verdad que hay personas que les cuesta perdonar y hay otras que jamás en la vida lo van a admitir. Jamás lo admitirán. Aunque sepan o sea, ellos no lo saben porque no lo reconocen jamás. Sí, ¿sabes? pero estamos hablando de errores cotidianos, ¿no? Yo Del creo día que a el día. perdón Pero es vamos a personal. ponernos en la posición de personas que un agresor ha matado a un hijo suyo. Ya. ¿Cómo tú puedes perdonar a ese asesino si ni siquiera te pide perdón? O que han Primero- violado a tu hija. Sí. Bueno, primero reconozcamos que son situaciones muy difíciles y muy graves que van a requerir que el perdón sea todo un proceso, que no se va a dar de un día para otro y que va a requerir tiempo e incluso hasta años si la persona lo llega a lograr, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, creo que algo que puede ayudarnos es entender que el perdón es personal y es para mí, no Sí. es para el otro. Exacto. Sí, lo que hemos comentado antes. El perdón es para que yo me libere de esos sentimientos de rabia, de esos sentimientos de ira, incluso a veces ansiedad. de esa venganza que quiero tener, que el otro sufra lo que yo he sufrido, ¿no? Pero muchas veces se necesitará apoyo, incluso psicológico, porque en esas situaciones entiendo que sea muy difícil lograrlo solo. No tenemos todas las herramientas para pasar por ese dolor. Claro, porque Y hará imaginaros falta- tener que perdonar sin olvidar lo que ha sucedido. O Es sea, que no lo olvidas tú y te has la misma quedado vida sin hijo. te lo recuerda Sí. todos los días. O, Es que no se olvida. o te dejó embarazada un violador y tuviste un hijo de un acto de violación. O sea, eso es algo que no puedes olvidar en la vida, ¿no? Entonces, Yo creo que tener que perdonar cosas hasta ese punto, ¿no sería fácil reconocer que tiene todo el derecho a no perdonarle? Es que, a ver, tiene todo el derecho a estar enfadada, tiene todo el derecho a estar dolido, a estar enojado, a estar con ira, a desear venganza, porque son sentimientos reales y que no me puedo imaginar estar en esa situación. Y que además ¿vale? todo el mundo te va a Entonces, entender y te va a justificar. Y que sería ¿no? justificable. Es normal que ¿vale? no lo Que sería perdone. Yo tampoco lo justificable. perdonaría. Pero esa persona se me viene ahora porque trato de pensar y ponerme en el lugar de esa persona. Lo que yo le diría es, ya has sufrido un mal enorme, muy grande, que no se puede Que no reparar, tiene que en vuelta. este caso no tiene reparación. La única reparación, tal vez pequeña o en parte, que yo veo, es que logres perdonar para no vivir el resto de tu vida envenenado, como decía Magdalena. Porque una cosa es vivir con este dolor y otra cosa es sumarle a este dolor el envenenamiento de arrastrar esta ira, este enojo y estas ganas de venganza el resto de tu vida. Claro, porque si no le va a perjudicar en su salud, ¿no? Exactamente, es que tendrá dos males. Y no Tendrá solo dos mental, males. porque dicen los médicos que los problemas mentales también Todas al las final, emociones repercuten en el cuerpo. repercuten en Como la decimos salud. siempre, por algún lado salen. Sí. Has estado con estrés, has estado con enojo, has estado Exacto. preocupado, por algún lado sale y el cuerpo te lo avisa Pues por algún sí. lado. Y el perdón va mucho con el no poder perdonar, porque obviamente no sabemos
¿cómo no poder perdonar a alguien que ni siquiera nos ha pedido perdón? ¿Sabes? Eso va mucho de la mano con la ansiedad, con la tristeza, con la angustia, ¿sabes? El pensar que hay muchas personas que pueden lograrlo, pero hay muchas personas que no pueden hacerlo, y es muy entendible, es muy respetable, porque son dolores más allá de nosotros. Perder un hijo es más allá de nosotros, es un dolor que nunca se va. Que hayan abusado de un hijo de nosotros es terrible, se le ha dañado la vida a mi hijo, ¿sabe? Porque eso no se va a olvidar de la noche a la mañana, tendrá terapia, aprenderá a vivir con ello, pero no quiere decir que lo olvide, jamás lo va a olvidar, eso es una marca imborrable. Pero sí es verdad que nosotros trabajando, como decía Viviana anteriormente, es algo que nos libera a nosotros, es un beneficio para nosotros. Ya una persona, si lo paga o no lo paga, el daño que haya hecho, eso es cuestión de la vida, lo que le toque a él. Pero lo que a mí me toca en mi vida es salir adelante, es superarme, es aprender a vivir con este dolor que me tocó vivir. Claro, lo primero que tienes que hacer antes de perdonar, yo creo que en esos casos, el perdonar al otro es lo último. Ya. O sea, lo primero es intentar sanar tú. Sí, y vivir con ello. Pero muchas veces nos quedamos pensando en ello, pensando en que él tiene que, o sea, que él tiene que pagar, lo que decía Viviana, o sea, tiene que pagar, me empeño en que él tiene que sufrir mi dolor, porque esto no se puede quedar así, porque lo que él me ha hecho es imperdonable, lo que le ha hecho a mi hijo, lo que me ha quitado, es que cómo no lo ha pensado, ¿sabes? Pero para yo poder avanzar como persona y poder aprender a vivir en este mundo, tengo que ir más allá, sanarme, ir a terapia, aprender a vivir con este dolor. Literalmente es vivir con él de una mejor manera. Pienso que desarrollar el amor propio. Llegar a desarrollar tanto amor propio que reconozcas que esos sentimientos te están haciendo daño y ya no los quieras para ti. Y entonces eso te lleve luego al perdón. Pero como he dicho, es un proceso que muy incluso largo. puede llevar años en estos casos tan fuertes y tan graves. O casi toda la vida. Entonces podemos decir que hay dos estrategias, ya estoy sacando yo de lo que estáis diciendo, ¿no? Para poder perdonar. Una, lo que acabas de decir, que es asimilar que quiero mejorar yo misma mi situación emocional y de salud, ¿no? Quiero mejorarme yo a mí misma y por lo tanto necesito liberarme de eso. Asimilar y esa información, ¿no? Eso sería una estrategia para intentar empezar a poder perdonar, ¿no? Y después, lo que habéis dicho al principio, lo de tener empatía con la otra persona en el sentido de no tener empatía porque me lo ha matado, pero pues tendrá muchos problemas personales en su vida, a lo mejor yo que sé, vete a saber cómo ha vivido, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado esa persona, qué tipo de familia ha tenido, ¿no? Exacto, ir más allá. O se ha caído en la droga, está enfermo, yo que sé, por la droga, ¿no? Intentar tener empatía con esa persona, pero que no es para liberar de la culpa al otro. Ojo, mucho ojo. Claro. Que el perdonar no es para que el otro ya se exima del pecado que ha cometido, ¿no? Sino para ayudarte a ti mismo, para tú sentirte libre y quitarte esa mochila que decía. El perdón es para ti, independientemente de lo que haga o no haga la otra persona. Es que yo creo que hay gente que se avala en el sentido de no, ya me ha perdonado, ya somos amigos. O también hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar, si mira cómo no ha cambiado en nada su actitud. También hay gente que excusa su falta de perdón en las actitudes del otro. Y otra vez volvemos al inicio. ¿Cuál es el principio del perdón? Que el perdón es para mí, no es para el otro, independientemente de lo que el otro haga. ¿Es difícil de entender? Sí, es difícil de aceptarlo más. Y de llevarlo a la práctica, terriblemente difícil, pero en realidad el perdón es para mí. Es necesario, es necesario. Magdalena. Espérate que se me va. Se me va, vamos, que se me ha ido. Te pregunto, Magdalena, ¿es necesario confrontar al agresor para poder perdonarle o no es necesario? Confrontar al agresor para poder... Vale. Hablar
tener una conversación con él Claro. y hacerle presente el efecto que ha tenido en ti lo que ha hecho. Sí. ¿Te refieres a eso? Claro. Por supuesto, yo creo que requisito imprescindible, no. Conveniente, sí, muy conveniente. Es que todo depende de cómo sea la persona que te ha causado el dolor. ¿Me comprendes? Porque el último ejemplo que tú has puesto, si alguien ha violado a tu hija, si te lo han matado, son situaciones afortunadamente muy extremas. Afortunadamente solo porque son extremas, porque no es afortunado de ninguna de las maneras. Pero por suerte no es algo que ocurre cada día. Creo que todo tiene que empezar por... Bueno, cada día sí existe, si hablamos a nivel mundial. Bueno, sí, pero genéricamente... Sí, que el porcentaje no es... Sí, el porcentaje. Entonces, creo que como en todas las cosas podemos estar en diferentes niveles en este caso, de ser capaces de perdonar, como podemos estar en un diferente nivel de madurez personal para ciertas cosas o para otras cosas. Creo que lo más importante es aprender a perdonar cosas que no son tan extremas como esa, ¿vale? Y desarrollar ese hábito de aprender a perdonar en situaciones más comunes, porque hay a quien le cuesta mucho perdonar aún cosas que son más sencillas que esa. Y creo que eso forma parte de expresiones que están muy introducidas en el día a día del ser humano y que son incorrectas. Por ejemplo, está muy introducido expresiones tales como: a mí el que me la hace la paga, o no, el que la hace la paga, este de mí se va a acordar, se va a enterar. Ese tipo de frases las escuchamos mucho. ¿Qué hay detrás de esas expresiones? Una incapacidad de perdonar, una incapacidad de empatizar, incluso una incapacidad de tener el deseo de comprender por qué actúa así. Y repito, no voy a estas situaciones tan dramáticas, sino más comunes. Una incapacidad de comprender que lo que somos es el fruto de muchas cosas. Todos conocemos seguramente, y tal vez a alguno de nosotros le ocurra, personas, por ejemplo, yo sé de personas que su matrimonio era muy infeliz porque él o ella no sabía expresar cariño. No es una persona que sepa decir te quiero, que sepa decir darte un abrazo en un momento determinado. Y yo una vez presencié en una pareja que ella hacía ese reproche a él. Y él decía, pero qué tontería, tú sabes que te quiero. ¿Por qué te crees que hago esto? ¿Por qué te crees que hago lo otro? Pero a mí no me sale decir te quiero. Y ella decía, pero es que yo necesito escucharlo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Por la educación, en gran medida por la educación en la que hemos recibido. Yo sé que esa persona en particular creció en un ambiente en el que sus padres nunca eran cariñosos y afectuosos. Querían a sus hijos, sí. Lo demostraban ¿cómo? Pagándoles un buen colegio, pagándoles un viaje a tal sitio. Demostraban el cariño de esa manera, pero no eran afectuosos. Cuando tú no has experimentado eso desde tu infancia, que es cuando se está forjando tu carácter y tu personalidad, llegas a ser adulto y decir te quiero te cuesta la vida, porque te sientes ridículo diciéndolo. Sí, pero bueno, no decirlo no es cometer tampoco ninguna agresión contra... lo que quiero trasladar con esto es que todo se aprende. Todo se aprende. Si tú creciste en un ambiente en el que dijiste ¿qué es eso de pedir perdón? ¿Qué no sé cuántos? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! A veces expresiones como esa, ¡sé un hombre! O ¿qué esconden detrás? ¿Qué tontería tan grande hay detrás de esa expresión? A veces esas expresiones están escudando o justificando que yo no te perdono ni de broma, hombre, el que a mí me hace esto. Son conductas que se aprenden sin darnos cuenta de que son tóxicas. Entonces, creo que al final todo está basado en una madurez que desarrollamos. Y la madurez consiste en llegar a ser personas completas, completas y sanas, sanas emocionalmente, sanas intelectualmente, sanas físicamente.
primero necesitamos tener un detector de conductas tóxicas, identificarlas y proponernos descartar ese tipo de conductas de nuestra vida. Y después, en el proceso, cuando llegamos a ese punto, nos es mucho más fácil pedir perdón porque nos hemos liberado de tantos prejuicios. Y nos es más fácil perdonar porque hemos aprendido a comprender a los demás que están condicionados por muchas cosas muchas veces, aunque sin ninguna duda hay personas directamente malvadas. ¿Hasta qué punto tengo que perdonar? Pues seguramente hasta todo el punto, pero eso no significa que tenga que estar obligada a estar expuesta a conductas que intoxicarán mi estabilidad emocional. Entonces, no porque no sea yo capaz de perdonar, sino por mi propia protección emocional, tal vez tengo que poner cierta distancia con ciertas situaciones que me van a hacer daño. Pero identificando bien todas las situaciones. Yo creo... Perdón, termino. Y creo que perdono, yo ahí sí tengo una pequeña discrepancia. Creo que perdono, en primer lugar, para yo liberarme de algo que me hace daño, en eso estoy de acuerdo con vosotras, pero creo que el perdonar también es un gran acto de generosidad hacia los demás. Y tanto. Es un acto de generosidad y de brindarles una nueva oportunidad. Sí, pero Magdalena, uno no tiene por qué pensar que encima de que yo soy la víctima, yo tengo que ser generoso con él. A ver, es que... No me toques las narices. Es que, Elena, me matan a mi hijo y encima voy a ser generoso Elena, con el es que asesino. estás poniéndote en el caso extremo. Claro. No vayas al caso extremo. Existen. Sí, existen, pero quédate con las y quien lo esté escuchando y le haya pasado cosas graves como esa, a ver, yo quiero dar un ejemplo. Estará diciendo, por favor, me estás tocando la moral. Sí, pero por Quiero ejemplo, decirte. en lo que tú estás colocando el caso extremo y lo que está diciendo Magdalena, yo conozco una amiga que su hija iba pasando el semáforo, se pasó en medio amarillo y venía otra chica, la atropelló y la mató instantáneamente. Entonces solo había tenido 2 hijas, mataron a su hija, y la mujer estaba totalmente desconsolada de todo. La chica que la mató era una enfermera, tenía 3 niños, llevaba unas noches sin dormir, tenía una vida, o sea, tras de esa mujer había un montón de cosas atrás. Claro. Entonces, claro, mató a la chica, era su hija menor incluso, vivía con ella. Bueno, fue un caso desastroso. Muy dramático. Muy dramático para ella, para su familia. Y resulta que su hija mayor le dijo, bueno, pues tenemos que denunciar, porque claro, tenía que denunciar lo que había pasado. Y ella dijo no. Ella esperó, enterró a su hija, bueno, todo el proceso. Y su hija le dijo, pero tenemos que denunciar, mamá, porque ella cometió una falta, ella se saltó el semáforo, no sé qué. Y ella le dijo no, porque resulta que en el velorio ella había ido, había conocido a la chica, había pasado todo esto. Y ella dijo, yo no quiero denunciarla, porque claro, detrás de esa mujer que se pasó el semáforo mal dormida, mató a mi hija, sí, pero detrás de ella hay un montón de cosas. Claro. ¿Sabe? Ella tuvo empatía en medio de su dolor. Claro, en medio esa de empatía angustia. Es fácil cuando tú ves que la persona que te ha agredido, a lo mejor ha sido, como en este caso, involuntariamente. No, pero cuando hay un plan de hacer daño, ya. Esto es muy diferente. Sí, es diferente cuando es muy difícil, pero yo creo que en todos los ámbitos o en cualquier escenario, perder un hijo no va a ser fácil. Y lo que yo pienso, espérate Elena un momentito, perdón, es que ella no le estaba haciendo un bien a la chica. El bien fue que ella nunca fue a la cárcel, pero para ella sí, claro, para su madre, o sea, ella entendió lo que estaba pasando a esta chica y entendió que ella podía perdonarle, claro, ¿sabe? Y poder vivir con ello, ¿sabe? Claro, porque ella también sabía que ella tenía 3 hijos y dijo, yo he perdido a mi hija, pero esa mujer va a perder la oportunidad de educar a sus hijos, claro, ¿sabes? Es un poco de empatía, no en todos los casos, porque como tú dices, hay cosas que son planeadas y planificadas, como muchas desapariciones de niños que vemos, que hacía mucho tiempo el vecino lo estaba viendo desde el balcón y el niño se desapareció en el parque y se lo llevó y hizo un montón de cosas. Eso yo creo que no sé si tengamos la capacidad humana para poderla perdonar. Es que hay cosas que son muy susceptibles. El perdón es un tema muy susceptible. Es muy importante que si la persona que ha agredido tú la conoces y te das cuenta de que es una persona humilde, en el sentido de que
no era su intención, yo esto no lo valoro igual. Claro, es mucho más fácil perdonar a una persona así. Yo estoy pensando en las personas que te agreden voluntariamente. ¿Vale? Esto es lo difícil. Y que encima dicen a la víctima que es el que tiene que esforzarse por perdonar. Sí, está muy bien hacer eso. Ojalá se pueda conseguir en todos los casos, y en muchos se consigue. Pero es como que hay una agresión y la culpa es de la víctima, porque sí, vamos a ir a por ella, a calmarla diciéndole que tiene que perdonar. Cuando a ti te dicen eso, tú lo que sientes es más rabia, porque dices, vete a darle la lección al que lo ha hecho mal, no al que no ha hecho nada malo, ¿no? Entonces, y en esto muchas veces se comete, sobre todo las personas religiosas, ¿vale? Vamos a decirle que tiene que perdonar. Ojo, respeta su luto. Respeta sus sentimientos, ¿no? Respeta lo duro que está siendo para esa persona tener que vivir eso, que no es nada fácil. Entonces, vete a darle la lección a quien ha agredido. Y cuando se le ha ido a dar la lección al que ha agredido, probablemente la otra persona se sienta más consolada y decir, vale, ahora yo voy a empezar a iniciar mi proceso de perdonar, ¿no? Pero primero tengo que ver que a quien paga él es el que ha agredido. Claro, porque eso es un proceso. No hablo de como el ejemplo que tú has dicho, sino cuando se ha hecho un daño aposta, sí. ¿vale? Yo pensaría que cuando esto ha sido así, el culpable tiene que pagar, independientemente de que tú le perdones o no le perdones. Pero lo lógico y lo justo para mí es que tiene que pagar. Ya. Más si no se ha arrepentido. Si se ha arrepentido, entonces lo facilita, creo yo, ¿no? Yo creo que esto que estás diciendo de que el agresor de cualquier tipo de daño que se haya realizado pague, acelera o hace más fácil el perdón. Por supuesto. ¿Vale? Tampoco lo garantiza, pero lo hace un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo siento, o la persona tiene un sentimiento de cierta justicia ejercida, ¿no? Por eso hoy en día en la sociedad se demanda tanto que ante estas situaciones extremas que estabas hablando, la justicia actúe y que la condena sea efectiva y que la condena sea ejemplar y que sea grande y por eso cuando a veces escuchamos en las noticias es que por este tipo de delitos solo le han dado 2 o 3 años, pues se escandaliza la sociedad, ¿no? Al faltar ese factor de sentir que yo en mi vida o que en esta circunstancia no se ha hecho justicia, dificulta muchísimo el perdón, mucho. Y es que es las dos partes. A ver, es verdad lo que dices tú y estoy totalmente de acuerdo. Parece que hoy en día en esta sociedad, y como tenemos la justicia y tantas cosas, se le exige más a la víctima el hecho de recupérate pronto, perdona, sal adelante, haz todo tu proceso y además que sea rápido, ¿no? Quítate la venganza y el enojo, ¿no? Pero nos queda esta pata floja de decir no. El que ha hecho daño de alguna manera tiene que pagar, de alguna manera la justicia tiene que ser satisfecha. Si la persona se arrepiente, pide disculpas, pide perdón, del delito que sea, grande o pequeño, ¿vale? Que tenga que cumplir una condena o no. No quiero entrar en ese punto, pero sí en sentir que la persona que ha dañado pues pone de su parte, pues entonces yo siento que hay un poco más de justicia y me lo hace un poco más fácil mi proceso del perdón, ¿vale? Que no lo hace, pues mi proceso del perdón es mucho más difícil y mucho más complicado, ¿no? Pero aún así es un proceso del perdón y aún así tengo que llevarlo a cabo, me lleve más o me lleve menos, necesite ayuda o no, unos días lo lleve mejor y unos días no, o temporadas o años. Pero aún así, el proceso del perdón, un día tengo que tomar la decisión de iniciarlo y continuarlo y llegar
a liberarme de eso. O sea que por esto mí. sería misericordia y justicia. Exacto. ¿Sabes? O sea, la misericordia que nosotros tenemos para poder llegar a perdonar a estas personas y la justicia que necesitamos también tener para que sintamos que hubo esa justicia que que la situación ameritaba. Y a veces la justicia para poder vendrá sanar. de la justicia, digamos, del poder judicial, ¿vale? Y a veces la justicia, y ojalá que fuera más veces así, vendrá de quien venga y te diga, lo siento, me he equivocado. Claro. Muchas gracias. Pues nada, tenemos que terminar aquí, aunque este tema es un tema que podría durar horas, durar muchísimas horas, pero yo creo que ha sido interesante que nuestra audiencia pueda reflexionar, ¿no? Y analizar sobre todo lo que habéis comentado, porque realmente son cosas importantes para el beneficio de cualquiera de los dos, ¿no? Del que tiene que pedir perdón y del que tiene que perdonar. Así que pues te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final de este programa y como conclusión pues ya has visto que perdonar nos libera emocionalmente, dejando atrás la ira, el resentimiento y por lo tanto dejando atrás también el estrés y la ansiedad. Y pedir perdón también nos ayuda a liberarnos de esa mochila que comentaba Viviana y las demás y nos ayuda a reparar el daño, a conseguir que quizá o no, depende de la situación, se pueda volver a tener una relación con la persona dañada y sobre todo y muy importante a tener en cuenta el pensar que eso puede servir para tu progreso personal, ¿vale? Cuéntanos en comentarios qué opinas acerca del tema y cómo vives tú estos dos principios en los momentos difíciles de tu vida. Cuéntanos cómo eres capaz de sobrellevarlo. ¿Puedes perdonar? ¿No puedes perdonar? ¿Te cuesta mucho pedir perdón? Todas esas cosas. Nos alegra que nos acompañes y te esperamos la próxima semana. ¡Hasta luego!